Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Gracias, Señor, por la vida y la salud. Gracias, Señor, por el día tan lindo de hoy. Muy bien, hermanos, buenas Gracias, noches. Señor, La paz del Señor sea con todos. Vamos a continuar nuestra lección el día de hoy. Clase, al menos en mi registro número 19. Nos quedan ya, hermanos, la clase de hoy y 2 lecciones más. La semana anterior estuvimos hablando de, bueno, en primer lugar mencionar que el tema que estamos específicamente considerando es cómo podemos interpretar la Biblia todos por igual o de la misma manera. Estamos considerando una sección que trata acerca de cómo Dios autoriza, es decir, cómo nosotros podemos estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios. La semana anterior, la lección de la semana anterior, consideramos el primer punto, que es que Dios autoriza o la Biblia autoriza por medio de declaraciones directas. ¿Ok? Espero que lo recuerden porque no me voy a devolver mucho ahí porque por supuesto sería tanto como atrasarnos para la lección de hoy. Pero si ustedes pueden ver en la pantalla, hermanos, hoy vamos a estar hablando acerca de que la Biblia autoriza por implicación y también vamos a ver si nos alcanza el tiempo para hablar acerca de la acción aprobada, lo que algunos han llamado ejemplo aprobado. ¿Okay? La semana anterior, esto que está aquí, la definición complicada, si recuerdan, de lo que es implicación. ¿Ok? Pero, como ya hablamos un poco de eso, vamos a retomar de donde quedamos la semana anterior. Si recuerdan bien, la semana anterior finalizamos con este versículo bíblico de Hechos capítulo 16, versículo 15, en la conversión de Lidia. Y mostramos este ejemplo para simplemente decir que hay una gran diferencia entre lo que es una inferencia y una suposición. Se han creado muchas doctrinas en base a una suposición. Por ejemplo, en el caso que estamos mencionando de Hechos 16:15, la palabra de Dios dice que después de que Pablo le predicó a Lidia, Lidia se bautizó con toda su casa. Es así literalmente como dice el versículo. Lidia se bautizó con toda su casa. ¿Cuál es la suposición que han hecho muchos o las suposiciones? Bueno, algunos han supuesto que como la Biblia dice que se bautizó con toda su casa, pues probablemente Lidia tenía hijos y algunos de ellos eran niños. Entonces vea la suposición que algunas personas han hecho. Si había niños y dice que se bautizaron todos los de su casa, pues entonces los niños también debieron haberse bautizado. Y ahí está. En este versículo, dicen ellos, encontramos un versículo que nos muestra o que apoya el bautismo de infantes. Si ustedes pueden ver, mis hermanos, mis amigos, realmente lo que encontramos ahí es una serie de suposiciones. No hay nada en el texto específico, ni en ningún otro texto de la Biblia a su alrededor que nos indique que haya tan siquiera una posibilidad de que los niños puedan ser bautizados. El mismo caso podrían citar algunos en la conversión del carcelero de Filipos, ahí mismo en Hechos capítulo 16, versículo 32. Hechos 16, 32. Pablo y Silas le hablaron la palabra a este hombre, el carcelero de Filipo, y a todos los que estaban en su casa. Por favor, note la expresión, de nuevo, en su casa. ¿Qué fue lo que hicieron Pablo y Silas? Pues predicaron la palabra del Señor
a él y todos los que estaban en su casa. Bueno, si usted luego continúa leyendo, en el versículo 34, dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Por supuesto, el versículo anterior, verso 33, dice, se bautizó él con todos los suyos, es decir, con todos los miembros de su familia. Una vez más, muchos toman este texto y dicen, bueno, sí, el carcelero se bautizó con todos los miembros de su familia. Necesariamente, dicen algunos, tenían que haber niños ahí y probablemente o muy seguramente esos niños también se bautizaron. ¿Hay algo incorrecto en esto? Sí, hay algo incorrecto, claro que sí. Se están haciendo una serie de suposiciones, pero ninguno de ellos es una inferencia. Dicho de otra forma, hermanos, debemos permanecer dentro de lo que el texto enseña y autoriza y no conjeturar o asumir cosas que no están dentro de las Escrituras. Esto más o menos un pequeño repaso de dónde quedamos la semana anterior, que no nos dio tiempo de continuar. Así que vamos a seguir desarrollando o tratando de desarrollar este concepto de que Dios autoriza por medio de la implicación. ¿Me siguen, hermanos? ¿Están conmigo? Vamos a ver qué es implicación. ¿Qué es implicación? ¿Qué implica una declaración? En primer lugar, tal vez estas ilustraciones modernas, solamente dos sencillas, pero podríamos mencionar muchas otras que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Por ejemplo, vean esta ilustración, la número 1. En primer lugar, cuando yo hago una declaración explícita, en mi declaración explícita va algo implícito. Quiero saber si eso que acabo de decir se entiende, en primer lugar. Cuando yo hago una declaración explícita, automáticamente dentro de esa declaración va algo implícito. Por ejemplo, no está en la pizarra, pero voy a hacerles una declaración explícita. Hermanos, voy a renunciar como predicador de esta congregación. Voy a renunciar como predicador de ustedes. Esa es mi declaración explícitamente. ¿Qué es lo que explícitamente estoy diciendo? Ya no voy a trabajar más aquí. ¿Qué es lo que implícitamente va en esa declaración? O sea, ¿qué significa o qué significaría el hecho de que yo voy a renunciar? ¿Qué pensarían ustedes en su mente? Bueno, sí, puede haber un cuestionamiento. ¿Por qué? Pero vamos a suponer que yo les doy las razones. Porque me quiero regresar a mi país. O sea, esa es mi declaración explícita. Renuncio, hermanos, porque me quiero regresar a mi país. ¿Qué es lo que va implícito en esa declaración? Al menos yo encuentro dos cosas. Una, la iglesia va a tener que o cerrar sus puertas, eso va implícito, o la otra posibilidad, que se consiga otro predicador, ¿cierto? No lo estoy diciendo en mi declaración. Va dentro del mensaje. Por eso, tal vez este primer ejemplo nos ayude. Vea, figúrese que explícitamente yo hago esta declaración. Bill es más alto que Jack. O usemos par de ejemplos, cambiemos los nombres ahí. Kevin es más alto que Yendri. ¿Ok? Esa es mi primera declaración explícita. Pero ahora digo, vamos a suponer, ¿no? Yendri es más alta que Francesca. Esas son dos declaraciones explícitas. Kevin es más alto que Yendri
y Yendri es más alta que Francesca. ¿Qué es lo que va implícito en esa declaración? En este caso, Kevin sería más alto que Francesca. ¿Ok? Lo que estoy haciendo es cambiar los nombres ahí, por cierto, ¿no? Para ayudarles a que me entiendan en la ilustración que estoy poniendo ahí. O sea, lo que va implícito es igual de cierto que lo que está dicho explícitamente. Exacto, es una inferencia. Te estoy cambiando la palabra porque anteriormente dije que inferencia no es lo mismo que deducir o hacer asunciones, como en el caso de Hechos. Algunos asumen que ahí habían niños y que por tanto los niños se bautizan, pero eso es una suposición, el texto no lo dice de ninguna forma. Entonces, si yo digo, Kevin es más alto que Yendri, ¿quién es más alto? ¿Fran? Si yo te digo, Kevin es más alto que Yendri, Kevin, o sea, todo lo entendemos, es una declaración explícita. Pero ahora digo que aparte de que Kevin es más alto que Yendri, Yendri es más alta que tú. ¿Qué sigue siendo una verdad? Vamos a suponerlo, Yendri es más alta que tú. Pero si utilizamos estos dos ejemplos, en tal caso, algo que está implícito, no lo he dicho, pero Kevin es más alto que las dos. ¿Se entiende? No lo estoy diciendo, ahora lo estoy diciendo. Kevin es más alto que las dos, pero aunque no lo haya dicho, ustedes lo infieren. Lo infieren. No lo suponen, lo infieren, porque va dentro de la misma verdad. Ahora, tal vez el otro ejemplo aquí, y no sé si fue un buen ejemplo, pero espero que se entienda lo que voy a decir. Si yo hago esta declaración explícita, este cuadrado tiene un lado de 12 pulgadas de largo. Voy a hacer un dibujito, tal vez ayude, ¿verdad? ¿Saben lo que es un cuadrado, verdad? Tal vez si se nota aquí un momentito, nada más para el ejemplo, un cuadrado. Si yo digo, este lado mide 12 pulgadas de largo. Noten, permítame correrlo otra vez, que explícitamente estoy haciendo una declaración. Ese lado mide 12 pulgadas de largo. Con solo que yo diga eso, ¿qué va implícitamente en esa declaración? En primer lugar, que hay otros 3 lados que miden lo mismo. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Los lados de un cuadrado miden lo mismo. Por lo tanto, no sería un cuadrado. Fíjense que con solo que yo les diga, un lado de este cuadrado mide 12 pulgadas, ustedes infieren automáticamente que todos los demás miden 12. ¿Ok? ¿Qué es otra cosa que está implícita? No lo dije, pero ustedes lo infieren con esa declaración. Que el perímetro del cuadrado es 48. Tal vez los estoy devolviendo mucho a temas del colegio, pero ¿cómo se mide el perímetro de un cuadrado? Se suman cada uno de los lados. 12 y 12, 24. Y 12, 36. Y 12, 48. Implícitamente también dije que el área de ese cuadrado es 144 pulgadas. ¿Por qué? ¿Cómo se mide el área de un cuadrado? Se multiplican los lados. 12 por 12, 144. Implícitamente dije que hay 4 ángulos rectos. ¿Esa es su verdad?
en un cuadrado siempre hay 4 ángulos rectos. ¿Sí o no? Los veo confundidos. ¿Sí o no? Aquí hay un ángulo recto. Aquí hay otro ángulo recto. Aquí hay otro ángulo recto. Y aquí hay otro ángulo recto. Cada uno mide. Pude haber dicho algo más aquí implícito. ¿Cuánto mide un ángulo recto? ¿Cuánto mide un ángulo recto? 90 grados, ¿cierto? Ya nos fuimos a clase de matemáticas. Imagínense que yo estoy suponiendo que ustedes infirieron todo eso, ¿no? Pero veo más cara de confusión, que yo ni me acordaba de eso, ni sabía eso, pero digo, yo pensaba que era quizás un ejemplo fácil que nos ayuda a entender. Si yo digo, el lado de un cuadrado mide tanto, ustedes pueden inferir toda esa información. ¿Por qué? ¿O cómo lo lograrían inferir? Bueno, sabiendo que todos los lados de un cuadrado miden igual, sabiendo que un cuadrado siempre tiene 4 ángulos rectos, por eso se llama cuadrado, ¿no? Porque tiene 4 ángulos rectos y todo lo demás que les puse aquí. Pero aquí no estamos, ¿verdad?, para aprender de matemáticas, estamos para aprender de la Biblia. Así que vamos a ir a lo que nos importa, ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Tal vez esto se entienda mejor con la Biblia. Pero recuerden esta afirmación: lo que sabemos por implicación es tan verdadero, tan fáctico y tan autoritario como lo que sabemos explícitamente. Por eso yo les decía hace un momento, se entiende lo que es algo explícito y lo que es implícito. Si yo les digo, vamos a ver porque les sigo viendo caras de confundidos. Si yo les digo, estoy casado con Yendri, bueno, aunque eso podría, bueno, no sé si sirva este ejemplo. Estoy casado con Yendri y Allison es mi hija. ¿Cuál es la inferencia, la implicación? ¿Qué implicaría eso? Que soy papá. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, una familia de 3, fíjate que estás infiriendo cosas, eso es lo que lo que me estoy refiriendo, no te estoy dando esa información, pero tú la estás infiriendo. A la otra que quería llegar es, si estoy casado con Yendri y Allison es mi hija, entonces, ¿de quién es hija Allison? Una inferencia pues, de Yendri, ¿no? Pero luego pensé, bueno, puede no ser tan atinado el ejemplo porque de pronto es hija de otra madre, ¿no? Pero se entiende para este ejemplo que sí, ustedes lo deducen. No sé si se está volviendo muy complicado. Yo veo, de verdad, sigo viendo un poquito de caras ahí. Ujú. Ujú. Tienes razón. Sí, en el segundo tienes que tener cierto conocimiento básico, como lo que les explicaba ahí. De verdad que un cuadrado mide sus lados iguales y demás. Pero como decía, vamos a lo que nos corresponde, que es la Biblia, ¿ok? Vamos a lo que nos corresponde, lo que es la bíblica. Vamos a estos ejemplos bíblicos. Noten, la implicación autoriza por aplicación personal de la Biblia. ¿Quién podría leerme o decirme de memoria Marcos 16, 16? Texto que siempre hemos hecho mucha referencia a él. Marcos 16, 16. Hermano. Fíjese, gracias hermano.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, Kevin, tomando ese texto que acabas de leer y comparándolo con tu bautismo, ¿dónde encuentras tu nombre en ese versículo? ¿Dónde encuentras el nombre de Kevin en ese versículo? O sea, ¿en qué parte del versículo dice, Kevin, si crees y te bautizas, serás salvo? Pero si no crees, Kevin, estás condenado. ¿Hay en alguna parte del versículo menciona el nombre de Kevin? ¿Perdón? ¿Dónde? Ok, pero aparece tu nombre. ¿Cómo sabes que eso te incluye a ti? Ok, pero ¿cómo lo sabes? Si tu nombre no está ahí. Y así con el nombre de cada uno. Hermanos, así con el nombre de cada uno. Francesca puede tomar, leer el versículo y decir, ¿dónde aparece tu nombre ahí? Yendri, ¿dónde aparece su nombre ahí? Y así con cada uno de nosotros. ¿Dónde aparece nuestro nombre? En ningún lado del versículo aparece. Entonces, ¿cómo yo sé? ¿Cómo ustedes saben que eso aplica para ustedes? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Tuvimos que hacer como lo hicimos en los ejemplos anteriores, una inferencia. Yo infiero que eso me ha de incluir a mí. No, estoy interpretando estos principios de implicación. Es decir, si Jesús dice, todo el que creyere y sea se bautice, será salvo. O sea, la inferencia lógica es que me incluye a mí. Yo no creo que Jesús haya dicho eso para todo el mundo, para toda criatura, como dice el versículo anterior, y de predicar el evangelio a toda criatura y que me haya dejado a mí por fuera. ¿Cuál es la implicación o la inferencia? Me incluye a mí. Es por eso que cuando me predican de ese versículo, yo lo tomo como algo personal. Y he llegado a la conclusión, como decía Kevin, de que eso me incluye a mí. Yo también debo tener fe. Y yo también debo ser bautizado. Sin que el texto diga mi nombre, personalmente, Cristian tiene que hacer esto, lo otro, yo intuyo o deduzco, no quiero usar deduzco, pero infiero que me incluye a mí. ¿Se entiende esto o no? Muy bien. Vamos a la siguiente. La implicación, y tal vez va muy relacionada con la que acabamos de ver, la implicación autoriza, fíjese lo que estoy diciendo, autoriza que Saulo de Tarso se arrepintió de sus pecados. Vamos al texto de la conversión de Saulo de Tarso. Ahí en Hechos, tal vez si alguien me ayuda, ¿cuál era ese texto? ¿En cuál texto fue? Hechos capítulo 22, no está allí. Hechos capítulo 22, versículo 16. Hermanitos, que hoy me acompañan, si esto no se está entendiendo, yo necesito que ustedes me levanten la mano y me digan, no estoy entendiendo, porque yo necesito que todos entendamos esto. Estamos aprendiendo cómo interpretar la Biblia. Y estamos hablando que la Biblia autoriza por implicación. Ahora, vea el texto. Hechos 22, 16. Estas palabras se las dice Ananías a Saulo de Tarso. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Cuando uno lee este versículo, para aplicar lo que acabamos de decir hace un momento,
¿Qué está implícito en ese versículo? Por lo menos en la declaración de Ananías. Pablo, levántate, bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué hay implícito en esa declaración? Les ayudo un poco. Recuerde que según el texto, en Hechos 9, que es donde se narra esto, Pablo había estado ayunando y orando por lo menos por 3 días. Pablo también había tenido un encuentro personal con Jesús. Con Jesús mismo habló cuando quedó ciego, cuando dicen algunos se cayó del caballo. Ojo con eso. Dice que cayó al suelo, ¿no? Pero no dice que iba en ningún caballo. Cuidado. Pero cayó al suelo, quedó ciego. Y él mismo le dice a Jesús, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Jesús le dice, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que debes hacer, lo que tienes que hacer. Por supuesto, Jesús usa a un humano, Ananías, para decirle a Saulo lo que tiene que hacer. Y se lo está diciendo ahorita, levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Qué está implícito? Fíjese, implícito, no explícito. Explícitamente, ¿qué tenía que hacer Saulo? Bautizarse. Pero ¿qué es lo que está diciendo implícitamente Ananías? Cuando le dice, lava tus pecados. Fran, si yo te digo, Fran, bautízate y lava tus pecados, ¿qué te estoy diciendo de una manera cordial? De una manera amable. ¿Qué te estoy diciendo? Ok, sí. Estoy diciendo que ella es una pecadora, ¿verdad? ¿Sí me entienden? Cuando Ananías le dice, lava tus pecados, quiere decir que Saulo todavía tenía pecados, ¿sí o no? Sus pecados no le fueron perdonados cuando se encontró con Jesús en el camino. Sus pecados no le fueron perdonados por estar orando y ayunando por 3 días. Viene Ananías y le predica, pero Ananías en esta expresión implícitamente le dice, Pablo o Saulo, todavía eres un pecador. Ustedes sí se dan cuenta que nosotros sacamos eso o lo entendemos, aunque el versículo no lo dice explícitamente, nosotros lo inferimos. Sigo hablando de Pablo porque no es Pablo, pero Saulo todavía era un pecador. Y Ananías le dice que debe bautizarse para el perdón de los pecados. Ahora, ¿en qué parte del versículo? Esto es lo que quiero que me ayuden a explicar, hermanos. ¿En qué parte del versículo Ananías le dijo a Saulo que tenía que arrepentirse de sus pecados? ¿Se lo dijo? No. ¿Creen ustedes que ya se había arrepentido? El hermano dice que sí. ¿Quién más? ¿Creen ustedes que ya se había arrepentido? Ok, muy bien. Y vean lo que estamos tratando de hacer esta noche. Les estoy tratando de que ustedes interpreten o infieran cosas que no están ahí en el versículo. ¿Saben por qué hacemos este ejercicio? Porque cuando nosotros, por ejemplo, y ya lo hemos visto varias veces, vamos a Hechos 2:38, cuando esa multitud le preguntó a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? La respuesta de Pedro fue, arrepentíos y bautícese. Entonces, ¿qué es lo que pasa con algunas personas? Algunas personas nos dicen, vea, aquí dice una cosa, aquí Pedro me está diciendo que hay que arrepentirse.
Jesús en Marcos 16:16 nunca dijo arrepentirse. Dijo el que creyere y se bautice está listo. Así que solo hay que creer y bautizarse. Pero Pedro aquí me dice arrepentirme y bautizarme. Pero es que aquí Ananías por otro lado me está diciendo nada más que me tengo que levantar, meterme al agua y lavar mis pecados. No necesito. Entonces, ¿cuál de las tres es? ¿Es solo fe y bautismo? ¿Es arrepentimiento y bautismo? ¿O es de plano solo el bautismo? Solo meterme al agua y bautizarme. ¿Qué responderían ustedes ante ese cuestionamiento? ¿Cuál de las tres? ¿Se arrepintió Saulo de Tarso? ¿Por qué sabemos que sí? Yo veo a muchos moviéndome la cabeza. Sí. ¿Cómo sabemos que Saulo se arrepintió si Ananías nunca le dijo que se arrepintiera? ¿Por qué lo sabemos? ¿Cómo podemos estar seguros que Saulo se arrepintió de sus pecados? Perdón, Fran. ¿Por su deseo de bautizarse? ¿Creyó? Uh-huh. Ok, todas son respuestas válidas. Entonces, no es que la Biblia se contradiga, como piensan algunos. Mira, es que aquí me dice una cosa y aquí otra cosa. Encontramos en este otro versículo y en esta otra, ¿a cuál le hago caso? No es que la Biblia se contradiga, sino que, como dice el salmista, la suma de tu palabra es verdad. Tan cierto es que necesito fe para poder ser salvo, como tan cierto es que necesito arrepentirme. Tan cierto es que necesito fe y arrepentimiento, como que necesito el bautismo. Saulo, al convertirse en cristiano, es decir, al tomar la decisión de ser bautizado, entendemos que se arrepintió. Es la misma pregunta. ¿No les llama a ustedes la atención eso? Hechos 2:38. La multitud le dijo a Pedro, ahora, ¿qué haremos? ¿O qué tenemos que hacer? Saulo en el camino le dijo a Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, entra a la ciudad, ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Es difícil para mí, y se lo digo sinceramente, es difícil para mí creer que Ananías le haya predicado el evangelio a Saulo de Tarso y no le haya dicho que debía arrepentirse de sus pecados. Es lógico. Es como usted lee el texto de Hechos 8. El etíope eunuco iba en un carrito, se encontró a Felipe, el predicador. Dice que empezando desde Isaías le anunció el evangelio de Cristo Jesús. Y cuando llegaron a cierta agua, el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Fíjese, estoy dándole un versículo y el siguiente. Entre esos dos versículos, en ninguna parte dice que Felipe le habló del bautismo. En ninguna parte. Pero ¿por qué dice el versículo? Cuando llegaron a cierta agua, el hombre preguntó, ¿aquí hay agua? ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál es la inferencia que hacemos? Que Felipe le predicó el evangelio y que cuando uno predica el evangelio tiene que hablar del bautismo, ¿sí o no? No se puede hablar del evangelio sin hablar del bautismo. Okay. No sé si estamos haciendo esto muy complicado, pero creo que vamos bien. Hay cosas que se infieren. Tal vez este otro ejemplo. La implicación autoriza para nosotros la participación de la Cena del Señor todos los domingos.
¿Saben que hay algunas denominaciones que toman la cena del Señor una vez al mes? He escuchado otras que una vez al año. Y he escuchado de otras que ahí cuando los pastores decidan. ¿Quién está en la razón? La Biblia, ¿cierto? Ok. Asumamos esto. Cuando nosotros leemos Hechos 27, de nuevo porque estamos aquí en Hechos, Hechos 27. Dice el texto, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo, de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, hay varias cosas aquí explícitas. Lucas nos escribe y dice el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? ¿O qué día era el primer día de la semana? Sabemos que es domingo, pero note, ¿cuál fue la razón, el propósito o el motivo por el cual los discípulos del Señor estaban reunidos? Para partir el pan, para recordar el sacrificio de Cristo. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Ahora, si usted compara ese texto con 1 Corintios 16, 1 y 2, cuando hablamos acerca de la ofrenda, dice cada primer día de la semana. Ahora, voy a volverme un poquito a 1 Corintios, específicamente el capítulo 11. El capítulo 11. Si gustan ir conmigo, hermanos. Versículo 17. Primera de Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Si bien esa palabra congregáis, en otras versiones y en otros textos dice, cuando pues os reunís. Es otra, de hecho ahí el versículo 18 lo dice. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. En esta exhortación, Pablo les llama la atención a la iglesia de Corinto porque no estaban participando de la cena del Señor como debían. Dice, verso 20, pues os reunís vosotros, no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga. Noten que constantemente, por lo menos en este contexto de 1 Corintios 11, Pablo dice, cuando pues os congregáis o cuando os reunís como iglesia, están haciendo esto incorrectamente. ¿Cuál es la inferencia que nosotros hacemos al comparar Hechos 27, 1 Corintios 16, 1 y 2 y 1 Corintios 11, 17 al 22 que hemos leído? ¿Cuándo se reunía la iglesia para adorar a Dios? ¿Qué día? El primer día de la semana. ¿Me entienden? Es algo que se obtiene por inferencia, por implicación. Es decir, tenemos autoridad o suficiente evidencia para inferir que la iglesia del primer siglo se reunía o se congregaba el primer día de la semana y que el primer día de la semana tomaban la cena, recolectaban la ofrenda y por supuesto
cantaban, oraban y escuchaban el mensaje. Como Hechos 27 lo dice, Pablo fue quien en esa ocasión predicaba. ¿Hay alguna pregunta o comentario? ¿O es esto difícil de comprender? Lo que es la implicación. Vamos, digo, en el tiempo que nos queda, porque no creo que pueda abordar el tema de la acción aprobada hoy. Vamos a hablar o a terminar, perdón, con esta diapositiva y vamos a ver que Jesús también enseñó por implicación. Vamos a ver estas palabras del Maestro en Mateo 22, capítulo 22, versos 29 al 32. Vamos a leer con cuidado y vamos a ver qué podemos inferir en ese texto. Mateo 22, 29 al 32. Les ayudo un poco con contexto, hermanos. Encontramos a Jesús tratando de responder una pregunta de los saduceos. Si ustedes ven el versículo 23, estos hombres no creían en la resurrección. Vienen y le preguntan a Jesús si alguno muriere o una mujer está casada y su marido muere y se casa con otro y con otro y con otro. Allá en la resurrección, ¿cuál de todos será el marido de ella? ¿Ok? Véalo en el versículo 28. En la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 maridos que tuvo en vida será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ok, ya ubicados en contexto, escuchemos la respuesta de Jesús. Versículo 29. Respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Por qué, Jesús? Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como ángeles de Dios en el cielo. Verso 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Verso 32. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Vamos a ver en primer lugar lo que Dios dijo, o lo que Jesús, dijo explícitamente. Usted lo tiene ahí en la presentación. ¿Qué les dijo en el versículo 32? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. También les hace otra declaración explícita. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué dijo Jesús implícitamente? Pueden copiar porque está en la presentación, pero más que copien es que quiero que entiendan lo que quiso decir Jesús y de lo que estamos hablando. Si Dios no es Dios de muertos, recuerde que para el momento que Jesús dijo esto, tanto Abraham, Isaac y Jacob habían muerto, ¿sí o no? Ya habían muerto, estaban muertos. Pero Jesús ahora dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo implícitamente Jesús? Que Abraham, Isaac y Jacob estaban en algún lugar viviendo.
¿Se entiende esto o no? Quiero que haya un sí unánime y que sea de verdad que están entendiendo y no solamente por salir del paso. Obviamente, tenemos que entender esto en contexto. ¿Cuál es el tema a discusión en el contexto? La resurrección. Los saduceos no creían en la resurrección y vienen con esta pregunta para tentar a Jesús. Bueno, esta mujer tuvo 7 maridos en vida. Ah, pero cuando resucite, ¿de quién va a ser ella mujer si tuvo 7? ¿De quién? No, ustedes en primer lugar están errados, no entienden la escritura. Y Jesús les da las razones, porque allá en el cielo ya no va a haber matrimonio, ya no va a haber tal cosa como aquí. Pero también quiero decirles, versículo 32, Dios mismo fue el que dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y este es un Dios que no es un Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, en su declaración está diciendo, Abraham, Isaac y Jacob están vivos en otro lugar. Sus cuerpos pueden haber muerto y fueron sepultados, pero en espíritu, vean las inferencias que hacemos, pero en espíritu están vivos en otro lugar. Algún día han de resucitar. ¿Y qué es la resurrección? Es a la inversa de morir. Si morir es separar el cuerpo del espíritu, ¿qué es resurrección? Traer ese espíritu de nuevo a un cuerpo. Me estoy ya metiendo quizás en otra materia más compleja, pero es básicamente lo que está diciendo Jesús. Y que todos deberíamos de entenderlo. Que el día que nosotros nos muramos, lo que va a morir es nuestro cuerpo. Nuestro ser sigue en existencia. Hay mucha evidencia bíblica que lo dice. El alma nunca muere. Nuestras almas serán eternas, incluso después del día del juicio. Porque los que se hayan portado bien e hicieron la voluntad de Dios se irán a un descanso eterno con el Padre. Pero incluso los que desobedecieron a Dios se van a ir a un castigo eterno. Y tiene que haber vida, si no, no hay castigo. Por eso la Biblia usa elementos físicos para que nosotros entendamos esto, como por ejemplo el fuego, el lloro, el crujir de dientes, un tormento. Digo, si yo no pudiera sentir el fuego, no sería un problema para mí tocarlo, no me dolería. Entonces, si la Biblia me describe a mí el infierno como un fuego que nunca se apaga, es porque voy a sufrir en ese lugar, voy a sentir, voy a tener conciencia, voy a estar vivo, pues las almas nunca dejan, no mueren, para decirlo más fácil. Y este es un concepto que estamos tratando, de desarrollar los lunes. El destino eterno de tu alma, el cielo o el infierno. Es exactamente lo que Jesús dice ahí. Ahí como conclusión les pongo, hermanos, los saduceos que no creían en la resurrección estaban obligados a inferir necesariamente, aunque no lo iban a admitir, pero estaban obligados a inferir que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Jesús equiparó la falta de razonamiento correcto de estos saduceos con su falta de conocimiento de las Escrituras. Es decir, los saduceos estaban en un error debido a que no pudieron apreciar lo que Dios implicaba en su palabra. Y es el mismo problema que enfrentamos hoy. Uno se va a este texto y uno dice, bueno, ¿cómo ellos no entendían? Pero es que hoy las personas siguen teniendo el mismo problema. Yo creo que en cada clase de estas he hablado del mismo tema, pero es que es tan recurrente cuando predico el Evangelio y las personas me dicen a mí que el bautismo
no es necesario para la salvación. Y uno no puede entender cómo no pueden comprender. Porque si usaran este principio de implicación o de inferencia, aunque Jesús claramente lo declara, tanto como Pedro también, Ananías, el que crea y sea bautizado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ananías, levántate, bautízate y lava tus pecados. O sea, uno dice, en mi país hay quienes dicen, no hay que tener 4 dedos de frente. ¿Saben por qué utilizan esta expresión en mi país? Se dice que las personas que tienen frente grande, porque son muy inteligentes. No sé qué tan cierto sea, ¿no? Pobres los que tienen frente pequeña, entonces. Pero allá se usa esta expresión, no hay que tener 4 dedos de frente, no hay que ser frentón o inteligente para comprender esto. Hasta un niño puede comprender esto, hasta un adolescente puede entender esto. ¿Por qué grandes eruditos y grandes pastores de reconocidas iglesias no pueden comprender esto y niegan el bautismo en el proceso de salvación? Cuando el mismo Jesús lo dijo, los mismos apóstoles lo dijeron, los mismos evangelistas lo practicaron en el primer siglo. O sea, mi inferencia es, si Jesús lo dijo, aunque no esté mi nombre ahí, me incluye a mí. Mi inferencia es que si Pedro dijo que hay que arrepentirse, eso me incluye a mí, yo también tengo que arrepentirme. Es decir, yo no puedo ser salvo sin arrepentimiento. Y hay que decirlo, también con propiedad, hermanos. Hay muchos que han ido a las aguas, pero no se han arrepentido. ¿Les sirvió de algo entrar al agua? No, porque es una mezcla, una serie de ingredientes. Puede hacer usted un bizcocho solo con huevos y mantequilla. O también hace falta la harina. Lo que usted diga, bueno, esa es su forma de hacer bizcocho. Yo los bizcochos lo hago solo con huevos y mantequilla y me quedan bien. Pues puede que le quede bien, pero será otra cosa menos que bizcocho. Porque la receta es única. Necesita harina, mantequilla, huevos, sal y qué sé yo, otro tipo de ingredientes. ¿Me comprenden? Inferimos. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, o comentario en base a esto de la implicación. He tratado de poner un par de ejemplos, digo, básicos de la vida, como decir una declaración tan simple como yo soy más alto que Yendri y Yendri es más alta que Frank. Al final yo soy más alto que las dos. Aunque no lo dije así, se entiende. O cualquier otra declaración. Pues este mismo principio se aplica a los versículos de la Biblia. ¿Okay? Cuando Jesús, para terminar ya, hermanos, Jesús dijo a la hora de participar de los elementos de la cena, usó pan sin levadura. ¿Cuál es la inferencia que nosotros hacemos? Si Jesús dice, bebed de este fruto de la vid, ¿cuál es la implicación en esa declaración explícita de Jesús? Debemos de tomar fruto de la vid. ¿Cabe alguna posibilidad de que podamos usar jugo de naranja? ¿Por qué sabemos que no? Está hablando explícitamente, ¿verdad? No da pie a ninguna otra suposición. Bueno, yo supongo que puede ser de naranja, puede ser de pera, puede ser de leche, puede ser otra cosa. Lo inferimos.
Pero parece ser, y lo digo con mucho respeto, lo aclaro, parece que muchas personas al interpretar la Biblia no quieren utilizar esta partecita de aquí que Dios nos ha dado, porque no somos seres racionales, inteligentes, y Dios nos ha dado una palabra fácil de entender, obvio, hay textos más complicados que otros, pero no es que sea imposible de comprender, pero creo que muchos no quieren poner a trabajar esa inteligencia que el Señor les ha dado. Y llegan con cosas presupuestas o suposiciones ya en su mente. Es que a mí así me enseñaron, o así crecí yo escuchando esto. Como decía alguien por ahí en mi país, como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Oiga, yo crecí escuchando eso. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. Y luego me puse, ¿pero a dónde dice eso? Y yo crecí escuchando eso y yo pensaba que era un versículo. Y no, yo no sé quién se lo inventó, pero la Biblia no lo dice. Y luego uno lo puede poner hasta una predicación. Hay que tener cuidado con eso. Hermanos, como ya lo imaginaba, no me alcanzó el tiempo, pero la próxima semana vamos a continuar. O sea, ya terminamos lo que fueron las declaraciones directas. No matarás, una declaración directa. Hemos visto hoy lo que es la implicación, hacer inferencias. La próxima semana vamos a hablar de las acciones aprobadas. Y hay que tener cuidado con las acciones aprobadas. Solo para que lo piensen y lo conversamos la próxima semana. Solo porque la iglesia del primer siglo hizo algo, ¿significa que nosotros estamos autorizados a hacerlo? Solo porque la iglesia de Corinto se adelantaba a comer su propia cena, ¿estamos autorizados nosotros a hacer lo mismo? Entonces hay que tener cuidado con las acciones aprobadas. ¿Fue esa una acción aprobada por Dios? No, Pablo los exhortó como leímos hoy. Ustedes están actuando mal. Entonces hay que tener cuidado, no porque la iglesia del primer siglo hizo algo, significa que nosotros también debemos hacerlo hoy. Van a ver la próxima semana que está más fácil de comprender que lo que vimos hoy, les aseguro. Pero terminamos acá, hermanos, si no hay preguntas, comentarios. Muy bien, nos vemos la próxima semana por el mismo canal y a la misma hora.